Muy buenas noches, queridos estudiantes. De antemano quiero pedir disculpas por mi cámara. Estoy teniendo problemas técnicos, no puedo activar mi cámara en estos momentos. Sin embargo, que eso no sea impedimento para iniciar, ¿no? Y continuar con esta ponencia. Asimismo, quiero invitarlos a los participantes a que puedan activar sus cámaras para así acompañar la ponencia de esta noche. Para nosotros es un gran honor pues tener aquí al doctor Frank Edison Castillo Ramírez, quien nos acompaña esta noche, y ya siendo ese también el último día de curso práctico especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Tránsito. Queremos agradecer, estimado doctor, por estar con nosotros en esta noche y por poder compartir sus conocimientos con nosotros. Antes de darle paso, mi estimado, quiero mencionar su perfil profesional para que así las personas que se encuentran en sala de Zoom puedan conocerlo mejor. Él es abogado defensor de derechos, jurista comprometido con la transformación de la justicia ecuatoriana desde una visión ética, humanista y constitucional. Tiene una maestría en educación con mención en docencia e investigación en educación superior por la Universidad Nacional de Loja. Asimismo, director del Centro de Rehabilitación Social de Loja, liderazgo institucional con un enfoque en derechos humanos, rehabilitación y reinserción social, entre otros más. De esta manera, mi estimado doctor, reciba la cordial bienvenida y adelante con su intervención. Muy bien, muy amable, estimados y estimadas colegas, estudiantes de derecho, servidores judiciales, valientes defensores del debido proceso y de las garantías humanas. Hoy, en verdad, estar ante ustedes me honra, ya que estar dentro de este templo del saber, el Centro Integral de Capacitación del Ecuador, lo que nos convoca no es una simple lección técnica, sino una profunda reflexión sobre el tema del proceso penal contemporáneo, la evidencia digital, el testigo silente que emerge desde las entrañas de la tecnología para susurrar la verdad en las salas de audiencia. Antes de iniciar, me gustaría poner ante todos las personas que están conectadas a este medio digital una pregunta. ¿Cómo debe administrar justicia un juez cuando la única voz de un hecho está grabada en un archivo MP4? Actualmente vivimos en un tiempo donde el rostro del delito ya no es una huella, ya no es sangre o es testigo. Ahora también es una conversación de WhatsApp, una geolocalización de Google, una historia de Instagram, una cámara que jamás parpadea. Es entonces que también debemos preguntarnos, ¿qué sucede con la verdad cuando ya no habla un testigo, sino una pantalla? Con esta pregunta abrimos de nuevo el escenario judicial, donde el testimonio ya no siempre brota de los labios humanos, sino de artefactos que habitan en nuestros bolsillos, escritorios y nubes digitales. Hoy el crimen no solo se ejecuta con armas, palabras, sino que también se lo hace por medio de las teclas, clics, conexiones invisibles y como consecuencia la prueba ha debido transformarse. Ya no basta con el testimonio ocular, el documento físico, la confesión directa, ahora es el correo electrónico que delata, el video que inmortaliza, el GPS que ubica, el chat que revela intenciones y alianzas. El derecho penal ahora es un escenario de oralidad. La inmediación y la confrontación de versiones humanas se ve obligado a escuchar a un actor, en este caso el dato digital. Pero nos preguntamos entonces, ¿cómo se presenta esta prueba? Esta nueva prueba que viene ahora. ¿Quién la obtiene? Nos preguntamos, ¿bajo qué cadena de custodia debe estar? ¿Y cómo se garantiza primero la autenticidad,
luego la integridad y luego la licitud de la prueba. Hoy no solo hablaremos de delitos, sino que vamos a ver cómo se develan estos, cómo vamos a desmenuzar desde una mirada formativa, desde una mirada práctica, cómo se construye un caso penal a partir de la prueba digital. Compartiré con ustedes no solo fundamentos legales, sino también experiencias de litigio real donde las pantallas de sus celulares o de nuestros celulares hablaron más fuerte que las personas. Porque en esta nueva era el juicio ya no se libra solo en la sala, sino que también se lo combate en la nube. Y todas las personas que tienen un correo electrónico tenemos la nube. Ahora vamos a hablar de la relevancia de este tema. Por ejemplo, primero tendríamos que ubicar que la ubicuidad digital, que todo acto humano genera datos. Vivimos rodeados de sensores, sistemas, de aplicaciones, de plataformas, dispositivos inteligentes. El delito como reflejo de la condición humana también ha migrado a estos entornos. Pero ¿cuál es el desafío para el sistema de justicia? Los fiscales, defensores, jueces y peritos enfrentamos ¿qué? Un reto de precedente. Entender cómo estos datos pueden ser recolectados, conservados, valorados y debitados bajo el marco constitucional y penal ecuatoriano. La necesidad de actualizar a un profesional los conocimientos y actualizar nuestros conocimientos. Un penalista que no comprende la prueba digital es como una navegante sin sexante. Es decir, si no podemos nosotros incrementar una prueba digital a un proceso real, nosotros estaríamos perdiendo prácticamente en sí un proceso. Pero vamos a hablar primero de qué es la prueba digital y por qué es relevante en el derecho penal. Vamos a hablar de la prueba, que la prueba digital, en su esencia más pura, es el vestigio moderno del comportamiento humano traducido en bits. Algunas personas han escuchado esta palabra en bits, almacenado en soportes electrónicos y transmitido a través de redes invisibles. Se trata de toda evidencia que tiene un origen, un soporte, tiene una naturaleza electrónica y su proliferación no solo es una cuestión tecnológica, sino que es una realidad jurídica, ineludible. Desde una conversación de WhatsApp, una imagen en redes sociales, una transacción de criptomonedas, hasta una ubicación de GPS, o es el rastro de una búsqueda en Google. Todo puede ser prueba, pero no todo es una prueba válida. Muchos colegas que están en el libre ejercicio deben manejar esta parte, de que no toda prueba es válida, ¿no es cierto? En el escenario penal, donde la libertad, honra y la vida misma puede pender de un hilo, la prueba digital se alza como un arma de doble filo, poderosa en su capacidad probatoria, pero peligrosa si se manipula sin rigor. Ya en el año, en el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el emblemático caso de Escher y otros versus Brasil, sentenció con claridad cristalina que la información derivada de comunicaciones electrónicas forma parte del ámbito de protección de la vida privada y debe contar primero con garantías procesales suficientes para obtención y valoración. Entonces, ¿cómo comprendemos esto? Este pronunciamiento no solo fue una advertencia, sino una guía ética para los estados. La tecnología no puede estar por encima de la dignidad humana. Eso jamás. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, norma suprema del ordenamiento jurídico, que nos establece en el artículo 66, número 20, el derecho a la inviolabilidad y el secreto de comunicaciones. Esto implica que no toda evidencia digital, por más reveladora que sea, puede ser aceptada automáticamente como prueba. Debe haber sido obtenida lícitamente. ¿Qué más? Respetando el debido proceso.
con una autorización judicial, efectivamente, cuando corresponda, y bajo técnicas forenses que garantizan primero su autenticidad, segundo la integridad y luego la trazabilidad. Es por eso que una simple captura de pantalla puede ser fácilmente alterada. Un archivo de audio puede ser editado. Ahora, peormente, con lo que tenemos las inteligencias artificiales. Entonces, una cadena de mensajes puede ser manipulada. La tecnología es dúctil, pero esa cadena de custodia y el peritaje son tan necesarios como el Código Penal mismo. En este caso, nosotros hablamos del Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿por qué es relevante en el derecho penal? Porque los delitos ya no se cometen con armas, ya no se hace con la fuerza bruta como se hacía anteriormente. Ahora también hay engaños físicos. Y ahora se utilizan teclas, algoritmos, perfiles falsos, porque la escena del crimen, se ha desplazado a un callejón oscuro, al servidor remoto. ¿Y por qué el juez penal del siglo XXI no puede decidir únicamente con los ojos del abogado? Debe ver con los ojos del jurista digital. Por eso es que yo manifiesto que la prueba digital entonces es un nuevo lenguaje del proceso penal. Es un nuevo tema que todavía muchos tratadistas no lo toman muy en serio a este tema. Pero ¿qué exige la decodificación técnica? Primero, garantías preprocesales y una férrea sujeción al principio de legalidad. De lo contrario, no estaríamos juzgando con justicia, sino interpretando espectros digitales sin alma y sin certeza. Luego de eso, una vez que hemos analizado lo que tiene que ver qué es la prueba digital, vamos a ver la obtención de la prueba digital, legalidad, cadena de custodia y sus garantías. La prueba digital, aquella que brota de circuitos invisibles de la era electrónica, no sustrae del imperio de la legalidad ni del ropaje del debido proceso. Su esencia intangible no le exime de cumplir con las formas que exige el derecho para una prueba que sea válida. En este caso, que tiene que ser una prueba legítima, una prueba eficaz. El artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal es categórico. Toda evidencia debe ser obtenida, custodiada y valorada conforme al debido proceso y al principio de legalidad. Esta regla se yerge como muralla, como un uso arbitrario, desconceptualizado o fraudulento de la información tecnológica. Pero en ese contexto, emerge ya una figura jurídica vital, la cadena de custodia. Muchos la consideran un mero trámite burocrático, pero en juicio penal, donde cada derecho está en juego, es el derecho del ser humano. La cadena de custodia es un ritual sagrado que resguarda la autenticidad de la prueba porque lo digital es volátil, es editable, es perecedero. Un mensaje puede ser eliminado, como todos en cada uno de sus dispositivos lo ha realizado alguna vez, eliminó un mensaje que se le fue por error, pero esos mensajes también pueden ser recuperados. Un mensaje puede ser eliminado, claro que sí. Una fotografía puede ser alterada, claro que sí. Una fotografía puede ser alterada, sí. Un archivo puede ser sobrescrito, claro. Y un audio también puede ser manipulado. Ahora, peormente, con las herramientas que tenemos como las inteligencias artificiales y las diferentes herramientas que tenemos en la Internet. ¿Cómo entonces garantizar su legitimidad? ¿Cómo proteger al inocente de una incriminación tramada en el silencio de un editor de video o de un generador de imágenes con inteligencia artificial? La respuesta es muy sencilla, con técnica, con rigor, con respeto al proceso. Si nosotros analizamos
la sentencia número 024-20 SCN de la Corte Constitucional del Ecuador manifiesta que esta sentencia marcó un hito en la comprensión de la prueba digital. En ella, por ejemplo, el alto tribunal ya subrayó que la evidencia tecnológica para ser válida debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. En este caso, por ejemplo, integridad, trazabilidad y control de acceso. No basta con su mera existencia, ¿no es cierto? Es indispensable, primero, acreditar el origen legítimo de la información, el mantenimiento continuo de su forma original y su acceso no haya estado contaminado por intervención externa no autorizada. Es así que la Corte estableció que toda vulneración de la cadena de custodia puede afectar directamente el derecho a la defensa y, y al principio de contradicción. Pilares esenciales del proceso penal democrático actualmente con el Código Orgánico Integral Penal. Si una prueba digital es presentada sin garantía de autenticidad y sin trazabilidad clara, su ingreso debe ser rechazado, so pena de comprometer el estándar constitucional, obviamente, dentro del juicio justo. En este sentido, no debe olvidarse que el debido proceso es un límite y no una mera formalidad. La admisión de pruebas obtenidas ilícitamente o sin control procesal adecuado no solo contamina el juicio, sino que también erosiona la confianza ciudadana en la administración de justicia. Luego de esto que hemos analizado, tenemos que ver cómo se valora la prueba digital y qué hace el juez frente a lo intangible. Perdón un segundo. En la era digital, actualmente, ya se ha reformulado el rol del juez. Ya no basta con observar al testigo ni con escuchar su voz temblorosa cuando ya están obviamente en audiencia, ¿no? Hoy el juez debe leer metadatos, interpretar IPS, descifrar trazos de acceso, confrontar informes de peritos informáticos, analizar estructuras de archivos electrónicos. El ejercicio jurisdiccional ha sido elevado a una nueva complejidad de lo intangible, de lo técnico y de lo invisible. Esto exige una nueva cultura probatoria, una que combina el espíritu garantista con la precisión forense y que entendida que una conversación de WhatsApp o un correo electrónico no son pruebas aisladas, sino que son piezas que deben que engranarse dentro del plexo probatorio bajo estándares de razonabilidad. En la sentencia penal 2019-116 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, nos dice, la prueba digital debe ser valorada en conjunto con los demás medios probatorios y bajo un criterio primero de razonabilidad, no como un hecho aislado o irrefutable. Es así que el juez no debe fascinarse por la modernidad ni temerle al algoritmo. Su función no es rendirse ante el dato, sino ponderarlo con sentido crítico, integrándolo al contexto del caso y evaluándolo a la luz de los principios del debido proceso. Aquí el informe pericial informático se erige como columna vertebral de la credibilidad digital. Sin embargo, como todo testimonio técnico, no es palabra sagrada. El perito es un intérprete, no un oráculo. Su voz debe ser confrontada, su método debe ser analizado, su cadena de custodia debe ser verificada y su imparcialidad exigida. La defensa tiene derecho y el deber de contrainterrogar, solicitar pericias de parte, traer claridad donde puede haber una sombra. Es entonces que una vez que ya sabemos cómo funcionan las pruebas digitales,
tenemos que nosotros también tener claro cuáles son los riesgos, cuáles son los límites y cuáles son los desafíos éticos que tenemos frente a esta herramienta con el nuevo Código Integral Penal. Por ejemplo, la tecnología, al democratizar el acceso a la prueba, también ha desatado nuevos dilemas éticos, obviamente, y riesgos procesales. Por ejemplo, la facilidad con la que puede obtenerse, alterar o manipular evidencia digital convierte al proceso penal en un campo minado. Y aquí nos vamos a preguntar algo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es válido espiar a la pareja bajo pretexto de probar una supuesta infidelidad? Preguntémonos todos esa interrogante. ¿Es lícito hackear una cuenta para descubrir la verdad? ¿Qué ocurre cuando la prueba se genera con inteligencia artificial mediante deepfakes o audios artificialmente construidos con imágenes y que éstas jamás existieron? Entonces, es momento de comenzarnos a preguntar, tanto estudiantes de derecho, compañeros que ya aplican la justicia y otros compañeros que nosotros estamos en el libre ejercicio. La respuesta jurídica es muy clara. La Corte Constitucional del Ecuador, con la jurisprudencia reiterada, nos dice clarísimo que la prueba obtenida con vulneración de derechos constitucionales carece de valor. ¿Este valor cuál es? Es el valor jurídico. Lo que nace viciado no puede sanar en juicio. Esto remite al principio de exclusión probatoria, consagrado en qué artículo, en el artículo 7.6, numeral 4 de la Constitución, y aplicado con firmeza en sentencias de tutela y control de convencionalidad. Si una prueba fue obtenida violando la intimidad, que versa obviamente el artículo 66, numeral 22 de la Constitución de la República del Ecuador, sin orden judicial o sin garantizar cadena de custodia, debe ser excluida, sin excepción ni relativismo. Además, por ejemplo, el principio pro persona, obviamente aquí estamos claros, y el principio de favorabilidad penal exigen que, ante la duda sobre la autenticidad, legalidad o integridad de una prueba digital, la balanza puede inclinarse a favor del procesado. No es posible condenar con evidencia dudosa, así provenga de un dispositivo inteligente. La justicia sigue siendo humana y su mandato debe ser ético. Para fundamentar eh, los fundamentos constitucionales y legales de la prueba digital en el Ecuador, nos vamos a remitir primero que el proceso penal no es solo una maquinaria jurídica. Es un escenario donde se enfrentan los derechos más sagrados del ser humano, por ejemplo, contra el poder punitivo del Estado. Y es allí donde la prueba digital, ese nuevo mensajero de la verdad, debe ser sometida a los más altos estándares de legitimidad, legalidad y respeto a las garantías constitucionales. La Constitución como escudo del individuo, siempre. La Constitución de la República del Ecuador, como carta de navegación suprema del ordenamiento jurídico, establece los pilares que rigen el tratamiento, obtención y valoración de toda prueba, especialmente en contextos digitales. ¿Frente a qué? Frente al avance de la tecnología. ¿Y frente a qué? A la tentación del Estado de controlar. Por otro lado, también el Estado pretende ¿qué? Registrar o vigilar. Se alza como un escudo de dignidad humana esta parte. No nos olvidemos que el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador habla del derecho a la protección de datos personales. Este artículo reconoce a cada ciudadano el dominio soberano sobre su información digital, elevando el rango constitucional el principio de autodeterminación informativa, en otras palabras.
Ningún dato puede ser recabado, tratado o difundido sin que exista una voluntad consciente, una voluntad libre, específica por parte del titular. Es entonces que el consentimiento informado, libre y específico es la piedra angular del tratamiento lícito de estos datos. En el contexto penal, esto implica, por ejemplo, que ninguna evidencia digital que surja del tratamiento de datos personales podrá ser considerada válida si ha sido recolectada sin autorización del titular o sin orden judicial expresa. Un teléfono celular, un perfil de red social, una bandeja de correo electrónico, no son espacios públicos, son extensiones del fuero íntimo de la persona humana. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bajo este principio, además se armoniza con estándares internacionales, como por ejemplo el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido primero que los datos personales configuran el núcleo de la identidad individual y deben estar protegidos contra toda forma de instrucción arbitraria. En este extracto, obviamente, lo hemos sacado del caso Escher y otros versus Brasil del 2019. Pero para continuar analizando la Constitución, perdón un segundo, nos vamos a referir al artículo 66, numeral 22 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla que de la inviolabilidad de correspondencia y de comunicaciones. Este precepto establece un dique infranqueable contra el avance arbitrario del poder punitivo. Toda forma de comunicación física o electrónica, por carta, por llamada, por correo electrónico, por chat o por alguna red social, ¿goza de qué? Goza de una protección constitucional que solo puede ser suspendida mediante orden judicial motivada. Es entonces que solo una orden judicial puede abrir la puerta a ver o lo que son mensajes, lo que son chats y lo que son correos electrónicos. La jurisprudencia, por un lado, ha sido muy clara. La intimidad no se anula por el simple hecho de ser sospechoso o por el simple hecho de ser un procesado. El principio de presunción de inocencia se extiende también al resguardo de la vida privada. Así, el agente fiscal o el investigador que accede a un teléfono celular sin autorización judicial viola no solo el Código Penal, el Código Integral Penal, sino la Constitución misma. Y todos sabemos que el artículo 424 de la Constitución habla de la supremacía constitucional. En este contexto, muchos fiscales presentan capturas de pantalla, sin origen claro, sin pericia técnica y sin orden judicial previo. Debemos recordar entonces que lo que se obtiene violentando la intimidad no puede elegirse como fundamento de una condena. Por otro lado, el artículo 76, numeral 4, que habla del principio de legalidad probatoria. Este principio es la piedra angular de la prueba penal en el Ecuador, que proclama sin ambigüedad toda persona, toda prueba obtenida con violación de los derechos constitucionales carecerá de valor jurídico, es decir, carece de valor probatorio. Por otro lado, la prueba ilícita no existe jurídicamente, no puede subsanar su origen y mucho menos alimentar una condena. En la sentencia 002-17 de la Corte Constitucional del Ecuador, se anuló una sentencia condenatoria porque el fiscal utilizó conversaciones extraídas de un celular sin autorización judicial.
Esta sentencia marcó un precedente vital en el Ecuador, cuando dice clarísimo, una captura de pantalla sin peritaje ni autorización judicial es solo una imagen, no una prueba. Aquí radica el alma de este fundamento. No toda imagen es evidencia, no todo audio es una prueba, no todo archivo digital es verdad. El proceso penal no es una galería de impresiones, sino un campo riguroso ¿de qué? De garantías y derechos. Por eso la Constitución no es un mero texto decorativo, ni una aspiración romántica. Es un mandato obligatorio, un límite real, operativo frente al poder. En el universo digital, donde la información es volátil y fácilmente manipulable, solo las garantías constitucionales pueden impedir que la justicia se contamine con pruebas fraguadas, obtenidas mediante espionaje o recolectadas al margen del respeto humano y de la Constitución. Por ello, yo considero, a mi criterio muy personal, que el juez penal del siglo XXI ya no puede ser solo un intérprete del COIP. Debe ser guardián, un guardián celoso de los derechos digitales. Debe conocer todos los principios constitucionales y defensor activo del debido proceso. Si se permite una prueba obtenida sin orden judicial, determina la suerte de una persona. Es entonces el proceso penal deja de ser un juicio y se convierte en una trampa. Vamos a hablarlo desde un punto de vista del Código Orgánico Integral Penal como marco operativo en este caso. Si la Constitución es el escudo, el Código Orgánico Integral Penal es la espada que regula los procedimientos, los límites y las formas de actuación del aparato penal. Es el instrumento que traduce los principios en acciones y que convierte el dato en prueba, pero solo si ese dato ha sido recogido conforme a derecho. Aquí, la prueba digital, por más sofisticada o reveladora que sea, debe cumplir con el rito procesal y las formas legales. Para poder ingresar al juicio penal como medio legítimo de convicción, el Código Orgánico Integral Penal traza los caminos, pero también advierte sobre los abismos. A continuación exploramos los artículos fundamentales que regulan esta materia. Por ejemplo, si nosotros damos una mirada al artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal que habla de la finalidad de la prueba. La prueba tiene como finalidad demostrar los hechos que se configuran la existencia de una infracción penal, la responsabilidad de las personas procesadas, así como las circunstancias que puedan incidir en su calificación o graduación de la pena. Pero esta finalidad, la verdad, no justifica el todo vale. El camino hacia ella debe estar pavimentado con legalidad, respeto al debido proceso y lealtad procesal. Una prueba digital que nace de un acceso ilícito, de una manipulación o que se introduce sin pericia ni cadena de custodia, no cumple con el propósito, porque no busca la verdad, sino que busca imponer una apariencia de ella. Entonces es aquí que nosotros debemos reflexionar. La verdad en el proceso penal no es cualquier verdad, es una verdad obtenida con respeto a los derechos del procesado. En el artículo 498 y 499 del COIP también hablamos de los medios de prueba y del contenido digital. El COIP reconoce expresamente a los archivos digitales como medios de prueba admisibles en el proceso penal, equiparándolos a otros medios tradicionales, por ejemplo, con documentos, testimonios, peritajes, incluso inspecciones. Pero el artículo 499 señala que podrán presentarse como prueba
los documentos que contengan datos informáticos, digitales, electrónicos, magnéticos u ópticos de otras semejanzas. Pero el hecho del contenido digital que se ha admitido como medio de prueba no significa que cualquier archivo debe ser valorado sin crítica ni rigor. Su incorporación exige primero respeto al principio de pertinencia, confiabilidad de soporte, procedencia legítima de la prueba, autenticidad técnica, preservación de la cadena de custodia. La pantalla de un celular no es por sí misma garante de verdad o garante de una verdad. Un chat puede ser modificado, un audio puede ser editado, un correo electrónico puede ser creado por terceros. El juez, por tanto, no puede a- abdicar o adjudicar de su deber de escrutar el origen, la forma y el valor de ese dato que le ha llegado al proceso. Por otro lado, el artículo 476 y 477 del Código Orgánico Integral Penal habla de los requisitos para la utilización de grabaciones, imágenes y los datos. Estos artículos establecen un principio cardinal. No puede emplear como prueba ningún contenido digital que haya sido obtenido sin autorización judicial, cuando dicho contenido implique, en este caso, intromisión en la intimidad, correspondencia o comunicaciones privadas. ¿Sí? Entonces, la grabación de conversaciones, la obtención de imágenes o datos provenientes de medios electrónicos, solo podrá utilizarse con autorización judicial expresa, previa y motivada. Es así que el investigador penal no puede actuar como un espía, ni el fiscal como un sabueso sin correa legal. La prueba digital necesita orden, necesita legitimidad y aparte de eso necesita algo muy importante, necesita un propósito legal. Un celular incautado en flagrancia no habilita al Estado a revisar toda su historia. Debe limitarse a lo pertinente, a lo relacionado con el hecho investigado. So pena de nulidad, eso no nos olvidemos jamás. El artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal ya nos habla de la cadena de custodia. Este artículo es el alma operativa de la prueba digital, que establece la obligación de registrar cada intervención, manipulación, traslado o examen del elemento probatorio desde su recolección hasta su presentación en audiencia. Entonces, miremos nosotros con objetividad que el Código Orgánico Integral Penal ya nos da una forma de cómo debemos aplicar una prueba digital. En ese caso, donde todo puede ser alterado en segundos, una palabra suprimida, un audio recortado, un IP falsificada, la cadena de custodia no es un formalismo, es la garantía de lo que se presenta en un juicio, es exactamente lo que fue hallado dentro de la investigación. Entonces aquí nosotros vemos que herramientas como el hacks digital, función criptográfica que genera una huella, o una huella de archivo, son indispensables primero para preservar la integridad de la evidencia electrónica. Es por eso que yo hago una reflexión y digo que la pureza del dato es la base de su valor y si se contamina, muere como prueba. Vamos a tomar un caso real de una enseñanza viva. Por ejemplo, la mayoría de personas, perdón un momento,
todos en el Ecuador, de una u otra manera, yo personalmente ya la he tenido, hemos tenido una extorsión vía WhatsApp. ¿Qué es lo que hace aquí? El fiscal presenta capturas de pantalla impresas como pruebas de amenazas. La defensa objeta su procedimiento. No hay un peritaje. No hay un respaldo de metadatos. No consta orden judicial. El juez actuó conforme al artículo 76, numeral 4 de la Constitución y el 511 del COIP, pero excluye la prueba. La Corte Nacional de Justicia, en el caso 146-2019, señaló con firmeza, por ejemplo, que la prueba digital sin cadena de custodia y sin análisis pericial es jurídicamente inservible. No es evidencia, es sospecha disfrazada, con certeza. Entonces aquí nosotros vemos que la legalidad no es un obstáculo para la justicia, sino su condición esencial. Un sistema penal que admite prueba digital sin orden judicial, sin peritaje, sin cadena de custodia, no busca justicia, busca atajos. Entonces, la verdad penal no nace de los atajos, sino del sendero riguroso del debido proceso. En este caso, el Código Orgánico Integral Penal, en esta materia, no admite interpretaciones laxas ni improvisaciones tecnológicas. Exige profesionalismo, exige ética, exige compromiso con los derechos humanos. Ahora vamos a analizar casos emblemáticos, algunos prácticos, algunas también son recomendaciones para estudiantes. Por ejemplo, ustedes, en este caso, como estudiantes de derecho, fiscales del porvenir, jueces en formación, defensores de la verdad, les dejo 5 prácticas fundamentales que se deben acompañar paso a paso, con cada paso en el universo de lo que es la prueba digital. No nos olvidemos que la prueba digital es un tema nuevo, que todavía no está, como quien dice, en nuestro medio, que todo el mundo lo conoce. Muchos profesionales dentro de la práctica procesal han cometido demasiados errores, no solo en el campo penal, porque también han incrementado pruebas en el campo civil, por ejemplo, en juicio ejecutivo. Pero vamos a la fase de vamos al tema al que a nosotros nos corresponde, que es el penal. Primero, ¿qué es lo que debe hacer? Documentar exhaustivamente cada fase. Primero, la obtención, manejo y análisis de la evidencia digital, desde la captura inicial hasta la entrega al fiscal o al juez que lo requiera dentro del proceso. Lo que no se registra no existe procesalmente. Eso debemos tenerlo muy claro, señores estudiantes. Aprendan, segundo, aprendan a leer metadatos. Cada archivo tiene un ADN digital, tiene fechas de creación, tiene fechas de modificación, tiene rutas de acceso. Un detalle técnico puede salvar la vida o también puede condenarla. Eso no nos olvidemos jamás. Otro punto importante, el tercero, que vendría a ser, soliciten pericias informáticas de parte. No deleguen su fe ciega a informes estatales. El principio de contradicción exige que pluralidad y exige que revisión. Hasta la ciencia puede equivocarse, no nos olvidemos, si se la instrumentaliza. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar una pericia de parte, vamos a empezar una metapericia, ¿ya? Vamos por otro, que es muy importante. Respeten siempre la intimidad. No todo lo que no se puede obtener se debe usar. Por ejemplo, la dignidad humana. La dignidad humana no admite atajos, tampoco admite escándalos. La verdad sin ética es solo poder al desnudo. Lo hablo así. Y esta recomendación, nunca subestimen lo intangible. Aunque no se vea, lo digital
también deja huella, señores. A veces una IP habla más que un testigo. Los fantasmas digitales pueden testificar si se los escucha con rigor. Aquí un caso emblemático que les pongo a consideración, la prueba de audio cortado en Cuenca en el 2023. Una persona fue condenada con base en un audio de WhatsApp. La defensa solicitó la versión completa desde el servidor. El resultado fue la absolución. El fragmento presentado había sido sacado de contexto y editado para inculpar. Una edición maliciosa, una omisión silenciosa, casi bastaron para destruir la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, no nos olvidemos que la prueba digital es el nuevo campo de batalla del derecho penal. No basta conocer el código, hay que saber descifrar el código binario. No basta citar la ley, hay que defender los derechos incluso en la nube. Y sobre todo, no basta ser abogado, hay que ser jurista del siglo XXI. Vamos otra vez al ejemplo de extorsión que hablaba, en caso de extorsión vía WhatsApp. ¿Cuál es la escena judicial que se desarrolla en un tribunal penal, donde el Ministerio Público intenta demostrar la existencia de una extorsión mediante presentación de simples capturas de pantalla, de una conversación de WhatsApp? No nos olvidemos que es un método que actualmente la delincuencia está utilizando por muchos medios este tipo de instrucción, de extorsión, perdón. Entonces la fiscal o el fiscal, con tono convincente, exhibe las imágenes como si de verdades absolutas se tratase. Con ellas, supuestamente, el procesado exige dinero a cambio de no revelar información comprometedora. Sin embargo, la defensa, conocedora del arsenal garantista que ofrece primero la Constitución de la República del Ecuador y luego el Código Orgánico Integral Penal, interpone una objeción frontal a la validez de dicha prueba, argumentando que, primero, no existe peritaje técnico que certifique, uno, integridad, dos, trazabilidad, ni autoría del contenido. Siguiente, no se ha respetado la cadena de custodia, requisito imprescindible en el tratamiento de la evidencia digital. No se ha solicitado ni tampoco se ha obtenido autorización judicial previa para la intercepción o extracción del contenido digital. Entonces aquí hay que ser muy puntuales. Que con estos argumentos, la defensa invoca el precedente emblemático de la Corte Nacional de Justicia, caso 146-2019, donde declaró la nulidad de todo lo actuado debido a que las supuestas conversaciones digitales no cumplieron con las exigencias mínimas de autenticidad, inalterabilidad y admisibilidad técnica. Señores, en dicho caso, la Corte fue enfática en señalar que la cadena de custodia no es una formalidad vacía, sino una espina dorsal que asegura que la prueba no ha sido manipulada, que la prueba no ha sido editada, que la prueba no ha sido tergiversada. La ausencia de un perito convierte a una imagen en una simple presentación visual, incapaz de superar el estándar probatorio, en este caso, exigido en un juicio penal. El juez, frente a tal antecedente y ante la falta de pericia informática forense, decide primero excluir las capturas del debate probatorio. Obviamente en una audiencia nosotros sabemos la admisibilidad de la prueba. De esta manera, la justicia reafirma que no todo lo que se ve es prueba y que la tecnología no puede ser usada
para suplantar el debido proceso. Entonces, aquí veo que la verdad procesal no construye con suposiciones ni con imágenes desprovistas de rigor técnico. En la era digital, la prueba no solo debe decir la verdad, sino demostrar cómo se la obtuvo, preservando en todo momento la voluntad informada, la legalidad de la obtención y la cadena que garantiza su pureza probatoria. Hablemos ahora de la prueba digital en el proceso penal, donde le vamos a ver retos y vamos a ver también oportunidades. Pues bien, en la era de la virtualidad, donde los delitos se desplazan con la velocidad de los bits y las pruebas se alojan en la nube de lo intangible, el proceso penal se enfrenta a un desafío sin precedentes: reconocer, validar, ponderar la prueba digital, sin vulnerar el debido proceso. ¿A qué? A la intimidad ni los principios que cimentan un juicio justo. Pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los obstáculos de esta nueva era? Yo hablaría primero de la volatilidad de la evidencia. Los datos digitales son efímeros, como el humo. Basta un clic para que desaparezcan para siempre, de un dispositivo, de una red social o de un servidor remoto. Esa fragilidad obliga a actuar con rapidez, pero también con rigor técnico. Nunca olvidemos esta parte. Segundo, la transaccionalidad de los datos. Cuando los servidores están alojados fuera de las fronteras de los estados, los fiscales se enfrentan a un dilema grandísimo. ¿Cómo requerir legalmente información que reside en otro país sin vulnerar la soberanía digital? No nos olvidemos esa parte. Los tratados de cooperación internacional resultan lentos y muchas de las veces ineficaces ante delitos que se consuman en segundos. Por otro lado, también el desconocimiento técnico del operador judicial. Muchos fiscales, muchos jueces y muchos abogados defensores, formadores en derecho analógico, enfrentan hoy pruebas cifradas, mensajes de texto, metadatos, firmas electrónicas, sin haber recibido la formación adecuada para distinguir lo legítimo de lo contaminado, lo auténtico de lo forjado. Prueba digital ilícita. El uso de medios electrónicos con fines probatorios debe ajustarse primero a normas constitucionales y a normas legales claras. Si se obtienen, obviamente, si se obtiene esta información. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin orden judicial previa, se vulnera el derecho a la intimidad, consagrado en donde, en el artículo 66, numeral 22 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin peritaje técnico oficial, se infringe el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, que exige que los medios tecnológicos pasen por valoración pericial para ser admitidos como prueba dentro de un proceso. Sin verificación de autenticidad e integridad, se desnaturaliza el principio de ¿qué? El principio del debido proceso. Y eso rompe la cadena de custodia. Como un acoso, vamos a ver como un caso real. Eh, una mujer víctima de hostigamiento y de amenazas logra ingresar, ojo con esto, sin consentimiento judicial al perfil de su agresor en Facebook. Pero allí descubre conversaciones y mensajes que prueban el delito. Pero en la audiencia preparatoria, el juez excluye la prueba. Se obtuvo sin autorización.
vulnerando la privacidad del procesado, aunque la verdad de los hechos parecía evidente, ¿no es cierto? La forma en que se accedió a la información contaminó su validez procesal. La prueba fue ilegal y por lo tanto inadmisible. El precedente fue claro. La prueba fue ilícita. No puede ser fuente de condena, aunque revele hechos ciertos. Este tipo de decisiones se apoyan en el principio de fruto del árbol envenenado. Muchas personas hayan escuchado esta teoría donde se habla del fruto del árbol envenenado, donde toda prueba derivada de una obtención ilícita deviene nula, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en diversas sentencias de control y de garantías. Pero, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las luces que nos guían en este camino? A pesar de muchos escollos, la prueba digital ofrece herramientas de altísimo valor para esclarecer la verdad material, siempre que se recoja respetando los principios procesales. Vamos al primero, ¿ya? Precisión y riqueza informativa. Cada archivo, cada mensaje, cada clic deja una huella, metadatos, geolocalización, registros de hora, direcciones IP. La prueba digital tiene la virtud de ser precisa, aparte que es abundante y es detallada. Segundo, conexión entre delitos y dispositivos. Un solo teléfono móvil puede vincular al autor con varios delitos: trata de personas, extorsión, fraude, acoso. Lo digital entreteje redes de relaciones, además patrones de conducta y conexiones temporales entre autores y los hechos. Tercero, la celeridad en la investigación. Cuando el aparato estatal cuenta con peritos capacitados, laboratorios forenses y protocolos estandarizados, la obtención y procesamiento de evidencia digital puede realizarse en tiempos mucho más cortos que la prueba tradicional que nosotros conocemos. Cuatro, el uso de criptografía, blockchains y firma electrónica. La ley de comercio electrónico en el artículo 49 reconoce que la firma digital tiene el mismo valor que la firma manuscrita. Para todos es muy conocido esta parte. La mayoría de los que están aquí presentes ya poseen una firma electrónica. Los mecanismos criptográficos no solo permiten autenticar documentos, sino garantizar su no repudio. Es decir, que quien presenta como una solución para preservar la integridad de la cadena de custodia digital. Entonces, analicemos, miremos el proceso penal del siglo XXI. Debe aprender a caminar a paso firme en los pasillos virtuales. No basta con tener la verdad, hay que saber obtenerla legalmente, hay que saber procesarla técnicamente y hay que saber defenderla jurídicamente. La justicia, la justicia no puede quedarse ciega frente a los avances tecnológicos, pero tampoco, señores, puede volverse cómplice de vulneraciones de derechos fundamentales en nombre de la eficacia. Como custodios del debido proceso, los juristas del mañana deben abrazar la técnica sin renunciar a los principios, usar el código binario con ética y entender que cada bit puede ser una prueba, pero también un riesgo si no se maneja con sabiduría. Ahora actualmente en nuestro país vivimos
reformas y presentaciones de nuevas leyes que están en boga, que tienen mucho carácter, de los cuales personalmente he hecho mis críticas por medios digitales donde escribo como articulista. No podríamos dejar de lado esta noche las nuevas leyes y su impacto en la prueba digital. El derecho como arquitecto de garantías. Entonces, vamos a analizar esa parte. Vivimos en un tiempo donde los bits son testigos, donde los algoritmos guardan secretos y donde cada clic puede ser evidencia. La legislación ecuatoriana ha comenzado a adaptarse a esta nueva realidad, delineando un marco normativo que, lejos de permitir abusos, busca consagrar derechos fundamentales ante lo inminente: colonización digital. A continuación, voy a abordar tres leyes esenciales que redefinen este paradigma probatorio en la era de la inteligencia artificial y la vigilancia algorítmica. Vamos a analizar primero la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del 2021. Esta norma de rango orgánico viene a cristalizar y operar el derecho consagrado en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, obviamente incluyendo el acceso, rectificación y eliminación y tratamiento adecuado. Pero ¿cuál es el impacto social? La ley introduce un principio nuevo de prueba: pertinencia proporcional. No nos olvidemos jamás esto. Pertinencia proporcional, es decir, toda prueba que implique tratamiento de datos personales debe estar sujeta a tres filtros ineludibles. ¿Cuál es el primer filtro? Proporcionalidad: que la invasión a la privacidad sea estrictamente necesaria para esclarecer el hecho investigado. Segundo filtro: finalidad: que el dato sea usado exclusivamente para fines procesales definidos, uno solo. Pertinencia: que exista una conexión lógica y jurídica entre el dato obtenido y el objeto del proceso penal. Para, para comprender con mayor facilidad, supongamos que el fiscal, en una investigación por fraude informático, requiere revisar el contenido del celular del sospechoso. La defensa alega violación al debido proceso, ya que se accedió a toda la galería de imágenes y conversaciones sin delimitar los días, personas ni plataformas. La Corte, al aplicar la Ley de Protección de Datos, podría declarar nula dicha prueba porque exceder los límites del principio de finalidad y violar el derecho a la autodeterminación informativa. Es entonces que, por ejemplo, la pericia solo se basa directamente a la conversación objeto de la causa de investigación. No puede abrirse más allá a revisar el celular o otras cosas. Solo tiene que ser lo pertinente. Vamos a otra ley que también ha sido aprobada: la Ley Orgánica de Inteligencia y Contrainteligencia. Hay bastante debate actualmente respecto de estas leyes, pero vamos a ver qué nos dice con esta. Esta nueva ley de reciente promulgación marca un hito en la regulación de las facultades estatales de vigilancia, estableciendo límites infranclaves cuando se trata de intercepciones, seguimientos digitales o captación de datos en la nube. Esta ley se basa en el artículo 66, numeral 22 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad y prohíbe todo tipo de vigilancia sin orden judicial previo. Esta ley exige que toda operación de inteligencia
que recaiga sobre ciudadanos sea, primero, así, autorizada expresamente por un juez competente, supervisada por una autoridad independiente, limitada temporal y temáticamente. ¿Cómo sería en una aplicación a la práctica? En un caso de crimen organizado, la Fiscalía presenta chats extraídos sin orden judicial por un organismo de inteligencia. La defensa objeta la ilicitud de la prueba, conforme al nuevo marco legal. Dicha prueba deviene inadmisible y la actuación del ente investigador puede incluso derivar en responsabilidades penales por espionaje ilegal. Con la vigencia de esta ley se fortalece el estándar de la prueba lícita, recordando que el fin no justifica los medios y que la prueba ilegal contamina el proceso entero. Vuelvo a repetir, el fruto del árbol caído. Veamos también lo que nos dice la ley de comercio electrónico cuando hablamos en este caso, firmas electrónicos y mensajes de datos. Si bien esta ley tiene más de una década de existencia, su aplicación ha cobrado renovada importancia a medida de que los procesos judiciales integran plataformas digitales. El artículo 49, ¿qué dice? Reconoce plena validez jurídica a documentos, mensajes, correos electrónicos y cualquier información generada electrónicamente, siempre que, primero, se pueda verificar su integridad. Segundo, exista trazabilidad de origen y destino. Y tercero, que se identifique la firma digital o su equivalente legal. ¿Qué implica esto? En un juicio civil, por ejemplo, un contrato enviado por correo electrónico con firma digital tiene la misma fuerza probatoria que un documento notariado. En un proceso penal, una conversación por correo electrónico puede constituir confesión o indicio, siempre que no haya sido manipulada y su autenticidad del contenido del correo, en este caso, pueda ser peritada. O en este caso, tiene que haber sido extraída esta información por medio de un peritaje. A medida que se incorporen tecnologías como blockchains, hastings o inteligencia artificial en la validación de pruebas, esta ley servirá como puente para garantizar que lo digital no sea sinónimo de inseguridad, sino de certeza jurídica. El debido proceso en estos tiempos digitales, yo digo que las nuevas leyes no son frenos, sino brújulas. En un escenario donde la información fluye más rápido que la ley, el reto del jurista del siglo XXI debe ser claro. Debe que garantizar que toda prueba digital, antes de ser contundente, sea legítima. Porque la justicia no se construye con verdades obtenidas a cualquier precio, sino con pruebas obtenidas conforme al debido proceso. Primero, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales, incluso cuando habitan en la nube. Pero tenemos que nosotros también preguntarnos cuál es el rol del perito informático y cuál es la cadena de custodia digital. La justicia digital demanda nuevos sacerdotes de la evidencia. Los peritos informáticos no son simples técnicos, son arquitectos del dato, guardianes de la integridad probatoria, custodios de lo intangible que habita en discos, nubes y redes. En la era de la informática forense, su rol es tan esencial como el del perito de balística.
En el caso de una ejecución, su dictamen puede marcar el rumbo de un proceso penal. Para eso vamos a ver la preservación de la evidencia, la imagen forense. El primer acto del ritual probatorio digital, en este caso sería la preservación. Aquí el perito no debe manipular el dispositivo original. En cambio, genera una imagen forense, una copia exacta, bit a bit del soporte digital. Esta imagen debe ser fiel, debe ser completa, sin alteraciones y debe capturar no solo los archivos visibles, sino también aquellos que han sido borrados, ocultados o han sido cifrados. ¿Cuáles son las herramientas que tiene que utilizar? Herramientas utilizadas en este caso pueden ser FTK, InMagine, Encaix, AutoPICE y entre otros. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 776, numeral 3 de la Constitución, garantiza: nadie puede ser condenado con pruebas obtenidas o producidas con violación de derechos fundamentales. Adquisición, extracción técnica certificada. ¿Cuál es la adquisición que evidencia? Esta evidencia no puede ser improvisada. Se requiere el uso de herramientas certificadas internacionalmente, capaces de extraer datos sin alterarlos, sin escribir en el sistema, sin comprometer su estructura. No nos olvidemos que hemos hablado de la autenticidad de la prueba. Cualquier modificación o acceso inapropiado podría contaminar la prueba, tomando nulo todo el proceso, como lo establecido la Corte Nacional de Justicia en el caso 146-2019, que declaró la nulidad por omisión de la cadena de custodia digital. Entonces, la extracción de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, archivos temporales, metadatos, tiene que llevar una cadena de custodia y para eso el perito tiene que estar sumamente preparado para hacer este tipo de trabajo. Pero ¿cuál es el análisis o el lenguaje secreto del dato? El perito no solo extrae, interpreta. Su ciencia es la lectura del oculto, metadatos, registros de acceso, logs del sistema, marcas temporales. En esta etapa se reconstruye la narrativa digital del hecho investigado, o por ejemplo, cuándo se envió el mensaje, de qué IP se envió el mensaje, con qué dispositivo se envió el mensaje. Este análisis debe ser minucioso. Puede revelar que un audio enviado como amenaza no fue grabado por el procesado o que un archivo fue manipulado horas después del allanamiento. Entonces, el perito tiene que tener técnicas forenses aplicables. Timelines, analyze, análisis de datos, corrección de eventos, análisis de hash, recuperación de archivos borrados. Eso es lo que tiene que hacer el perito al momento de hacer una extracción de datos digitales. ¿Y cuál es la presentación, la ratificación pericial? Finalmente, la labor del perito se plasma en un informe técnico que debe ser claro, detallado, debe ser incluso susceptible de ser comprendido por los jueces y las partes. No todas las personas estamos preparados para entender ciertos términos en la informática que a nosotros nos pueden confundir, pero sí debemos estar teniendo en nuestras manos un informe claro, que sea comprendido por las partes y en este caso, a quien tenemos que convencer es a los jueces donde estamos en una audiencia. Pero no basta con el papel. El perito debe ratificarse en audiencia, someterse a las preguntas del fiscal, someterse a las preguntas del abogado defensor y también al contrainterrogatorio y asimismo también del juez. ¿Cómo hace eso? Sustenta su informe pericial
oralmente, bajo juramento y con rigor científico. No nos olvidemos esa parte que es muy importante. Entonces el perito tiene que defender todo el informe técnico que ha realizado. Un dictamen no ratificado no tiene valor procesal, como señaló la Corte Constitucional en la sentencia 155-18 C. La prueba pericial que no ha sido contradicha ni ratificada en sede oral no puede ser base de una condena. La Corte Constitucional ha sido clara en esta parte. Pero debemos hablar de un tema que estamos hablando, la cadena de custodia digital. Y nos preguntamos, ¿pero qué es la cadena de custodia procesal? Y todos nos preguntamos, ¿qué es la cadena de custodia procesal? Yo diría que la cadena de custodia digital es el alma del debido proceso en un mundo binario. El universo físico, la cadena de custodia, protege un arma homicida. En el mundo digital, protege un archivo de audio, una conversación, protege un correo. El principio es el mismo, garantizar que la evidencia no haya sido alterada desde su obtención hasta su exhibición en juicio. Pero ¿cuáles son las características de una cadena de custodia digital? Claro, ¿qué vamos a decirlo? Primero, registro riguroso y cronológico. ¿Quién accedió? ¿Cuándo? ¿Con qué herramientas? ¿Y qué hizo exactamente? Segundo, documentación formal, formularios de cadena, actas, peritajes, firmas y respaldos físicos o digitales. Aislamiento del dispositivo original. Jamás debe ser manipulada una vez asegurado el dispositivo. Cuarto, el uso del hash criptográfico. Aquí entra en juego el lenguaje matemático de la integridad. Entonces, por ejemplo, para comprender qué es un hash, el ADN digital de la prueba. Ese es el hash. Es una fórmula matemática que genera un código único a partir de un archivo. Si el archivo cambia una sola coma, el hash cambia completamente. Es así que este código permite verificar que un documento digital no ha sido alterado desde su adquisición hasta el juicio. Por ejemplo, diría yo, ¿no? Que el archivo amenaza MP3 tiene un hash 256, pero el perito hace su informe y dice que no es el 256, sino el 358. Entonces aquí en audiencia se produce un archivo con un hash diferente y no es el mismo del archivo, carece de valor probatorio y toda nuestra defensa se nos desploma. Entonces, ¿qué conclusión tenemos entre la tecnología y la verdad? La justicia del siglo XXI no puede actuar con ojos del siglo XIX, jamás. El rol del perito informático es hoy más determinante que nunca. Su trabajo asegura que en el juicio no se condene con pantallazos manipulados, audios montados o archivos sin origen confiable. Y la cadena de custodia digital es el hilo de oro que conecta la escena del crimen digital con la sala de audiencias. ¿Dónde? Antes se analizaban las huellas. Creo que todos los que hemos estado en el libre ejercicio conocemos esta parte. Hoy se analizan haxes. Donde antes hablaba el testigo, hoy habla un metadato. Pero el principio rector sigue siendo el mismo. La verdad y nada más que la verdad, como brújula de la justicia. Entonces aquí, después de haber escuchado toda esta exposición, tenemos que tener conclusiones y debate. Entre el bit y la verdad, se abre paso a la justicia digital. La prueba digital
ya no es el futuro, es el presente irrenunciable del proceso penal contemporáneo. Como el sol que irrumpe en la aurora jurídica, ha transformado las formas de investigar, acusar y defender, inaugurando una nueva epistemología probatoria, donde lo intangible también pesa, también convence y también condena. No nos olvidemos estas partes. Pero ¿cuáles son las claves del nuevo paradigma? Ya no basta el conocimiento jurídico tradicional. El operador de justicia que pretenda comprender la prueba digital debe hablar el idioma de los algoritmos, los metadatos y los hacks sin renunciar al idioma de la ley. Las garantías constitucionales, como muralla de contención frente al abuso, deben ser inquebrantables. El artículo 66, numeral 19, el artículo 66, numeral 22 de la Constitución del Ecuador no pueden jamás ser doblados por conveniencia ni violados por urgencia. Lo digital no es tierra de nadie, es territorio de derechos. No nos olvidemos que el artículo 1 de nuestra Constitución también habla que nosotros somos un país de derechos. El perito informático ha devenido en el nuevo actor esencial del proceso penal. No es un simple testigo técnico, es el custodio del tiempo, el intérprete del dato, el arquitecto del relato electrónico. Pero también tenemos que ver cuáles son los desafíos inmediatos. Los desafíos inmediatos, primero, para mi criterio, protocolos nacionales estandarizados. Es urgente implementar un protocolo nacional de manejo de prueba digital que unifique criterios de extracción, preservación, análisis y presentación, respetando la cadena de custodia y derechos fundamentales. La justicia no puede depender del azar técnico, ni tampoco de la improvisación. Segundo, capacitación permanente y transversal. Jueces, fiscales, defensores, abogados litigantes, peritos, policías judiciales deben formarse continuamente en técnicas forenses digitales, ética de la información, inteligencia artificial, ciberseguridad jurídica. El analfabetismo digital en el foro es hoy una amenaza a la tutela judicial efectiva. Inversión en tecnología y en ética pública. No basta con adquirir un software forense o robustecer un laboratorio. Hay que invertir también en ética profesional, también en imparcialidad pericial y también en responsabilidad institucional. Que la tecnología no sea cómplice del abuso ni velo del autoritarismo. En este nuevo escenario, donde los delitos se cometen en la red, las pruebas flotan en la nube y los testigos se ocultan en bits, la defensa de derechos debe ser tan digital como humana, tan técnica como garantista. La justicia, si quiere ser contemporánea, debe actualizar su lenguaje y su conciencia, porque no hay prueba válida sin garantía respetada, ni verdad legítima sin el debido proceso. No hay justicia posible sin comprender lo digital. Pero antes de terminar con esta ponencia, yo quiero llamarlos a una reflexión, a todos, y preguntémonos todos, ¿debemos crear salas digitales en las fiscalías? ¿El juez penal está hoy preparado para entender un peritaje digital? ¿Debe la prueba digital gozar de presunción de veracidad o ser siempre cuestionada? En esta nueva era,
los delitos ya no siempre se cometen con armas y a veces solo basta, solo basta con hacer un clic. Y el derecho penal no puede mirar hacia otro lado, debe evolucionar con la sociedad, porque si la justicia no entiende el lenguaje de las máquinas, será sorda ante la verdad. Hasta aquí más o menos he preparado este tema que hablamos de lo que es la prueba digital en, en el derecho penal y, por qué no, también hablar de lo que tiene que ver la Constitución de la República del Ecuador y entre otras. Eh, Agradezco a todas las personas que se han dignado en escucharme en esta noche y pasar a la siguiente fase, que es la de preguntas. Más bien, quisiera aprender de todos los criterios que cada uno de ustedes manejarían esta noche, porque no olvido nunca una frase que me lo dijo un ponente. Uno cuando llega a, a un taller, a una charla, es cuando sale con miles de preguntas y si esas preguntas están en esta noche con ustedes, me sentiría demasiadamente satisfecho por haber expuesto esta parte. Eso sería para mí todo y para ver si pasamos a la parte de preguntas. Muy bien, doctor. Sí, vamos a abrir un pequeño espacio para las rondas de preguntas, así que invitamos a nuestros participantes a que puedan levantar su mano virtual y yo concederé el uso de la palabra, ¿ya? Así que también lo pueden hacer por el chat de Zoom. Yo estaré al pendiente de las preguntas del chat de Zoom, de ser el caso. Así que vamos a invitar a nuestros participantes a que puedan levantar su manito virtual y así poder concederles el uso de la palabra. Mm, No sé si Jorge desea hablar, me parece que por ahí hay una. Voy a activar el audio a Jorge, mi estimado Jorge. Ay, Listo, ahí puede activar su audio. ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se le escucha, muy buenas noches. Adelante. Doctor, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Felicitaciones por su ponencia, fue muy buena, muy importante. Doctor, tengo una inquietud, es acerca de los correos electrónicos. ¿Cuál sería el mecanismo para materializar, para hacer efectivo un correo electrónico y que en este caso el juez me lo valore? Porque estuve alguna vez en una audiencia y solo el correo electrónico se presentó en la pantalla de un teléfono y el juez no dio paso a materializar el correo. Muchas gracias, doctor, le escucho. Claro que sí, Jorge, ¿no? Jorge Octavio. Como lo había manifestado, para eso nosotros tenemos una cadena de custodia. Para poder incrementar un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, ya sea Facebook o Messenger, nosotros tenemos que cumplir con una cadena de custodia. Solicitar, ya sea, si en este caso no es eh, vamos a decir que es la defensa, ¿no? Solicitar la extracción y la materialización de ese correo. Es entonces que el perito designado, él es la persona que tendría que, por ejemplo, ir al dispositivo, ver el IP de la máquina si es de un computador o a su vez, por ejemplo, hacer el informe. Y ese informe se lo materializa vía oral, también que lo sustentaría bajo juramento. Es decir, si solamente nosotros hacemos una captura de pantalla, como yo había dicho, no tiene validez procesal porque no nos olvidemos que estamos ante una prueba digital. Y la prueba digital que dice que tiene que cumplir que la cadena de custodia. Y si nosotros no aplicamos la cadena de custodia, que en este caso el celular o el dispositivo tiene que ser intervenido, nosotros estaríamos en este caso
violentando el debido proceso y si nosotros somos defensa de un proceso, nos vamos a caer. Es decir, nos van a objetar la prueba y el juez va a inadmitir esa prueba por más que demuestre que los hechos son reales o no. Les comento un caso que pasé recientemente, el día jueves, tuve una audiencia. Vean que no es un proceso penal, sino más bien fue un proceso civil. Cobro de una letra de cambio. La primera objeción de nosotros como defensa fue de que la letra de cambio, la firma, no correspondía, en este caso a mi patrocinada. Pero la parte accionante presentó, por ejemplo, mensajes de WhatsApp materializados ante una notaría. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente solo el notario certificó que estaban estos mensajes. Pero, por ejemplo, ¿por qué nosotros objetamos la inadmisibilidad de la prueba? Porque los mensajes datan de fecha mucho antes a la firma de la letra de cambio. Hablando de un proceso, vean, civil, que ya hablamos de una prueba digital. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que más bien solicitar la pericia pertinente, ya sea al fiscal o solicitar al juez. Y en caso de que nos nieguen esta pericia, ¿quién cae en un error? En este caso, la autoridad que está administrando justicia. ¿Sí? Entonces, para que tenga validez, no nos olvidemos que tenemos que pedir la extracción para que sea tangible y no sea manipulada la información. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que la prueba pericial digital tiene que estar con la cadena de custodia, como dice el Código Orgánico Integral Penal. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso a otra pregunta. No sé si existan más preguntas por parte de los participantes o si no, de esta manera pues cerramos ya la ronda de preguntas. Eh, bueno, voy a revisar el chat. Me parece que al no existir, mi estimado doctor, pues damos por cerrada la pequeña ronda de preguntas y de esta manera también agradeciéndole su participación, su ponencia en esta noche y cerrando asimismo también lo que es el curso práctico especializado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y de Tránsito. Ah, bueno, aquí tenemos una mano levantada antes de despedirnos. A ver, Qué Javier amable, Álvarez gracias. Muchas levantó su, gracias, From. levantó su mano. A ver, Javier. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches y felicitándole por su excelente ponencia. Quería realizarle una pregunta. En el caso de que se quisiera hacer un acto urgente de la materialización de unos chats de WhatsApp para, en este caso, que sea usado como prueba para probar una deuda en vía civil, ¿es procedente hacerlo o no es procedente hacerlo? En la vía civil. Claro, pero no te olvides que, por ejemplo, ya cambiaría la figura de juicio ejecutivo a un juicio ordinario. ¿Sí? Sí, sí es factible. Pero para eso, por ejemplo, no te olvides que estamos hablando de un proceso civil. En este caso, cobro de deuda. Con lo que estarías llegando incluso a tener, si demuestras que hay una persona que tiene una deuda y solo tienes dos WhatsApp de la aceptación de la deuda, entraríamos también, por ejemplo, que por medio de ese proceso, que sería por medio de un juicio monitor, ¿ya? Entonces, pero para que tenga validez procesal, en este caso, la materialización para el campo civil, la materialización son ante un notario. Pero si nosotros queremos introducir esta prueba, a un proceso penal, no nos olvidemos que el Código Orgánico Integral Penal nos dice que nosotros tenemos que ingresar esta, esta prueba por medio de una pericia, por medio de una cadena de custodia. Es decir, que el teléfono en donde están los mensajes de WhatsApp tiene que ingresar a fiscalía bajo cadena de custodia de que la persona que va a realizar la extracción de esa información va a ser la útil y pertinente dentro del proceso. Pero en el campo civil
ya vuelvo a repetir, es que sí se lo puede hacer por medio de una materialización ante la notaría. Pero para mayor sustentabilidad de un proceso, yo recomiendo, por ejemplo, que si es un proceso civil, también que se haga mediante un metaperitaje y que el peritaje también, por ejemplo, te lo defienda oralmente a los mensajes de WhatsApp, tanto a su originalidad, tanto de dónde provienen, tanto de qué IP provienen, para demostrar incluso con mucha más solvencia que tu prueba ha sido admitida y que tu prueba va a garantizar de que los hechos pasaron así. Yo recomiendo más bien, ya sea en el campo penal, ya sea en el campo civil, hacer este peritaje. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso aquí a otra mano levantada de Sandra Verónica. Adelante, Sandra. Puede activar su audio. Doctor, buenas noches. Primero felicitándolo por su excelente ponencia. Nos ha dejado muy en claro el tema del uso de la tecnología en la parte legal. Ahora, Muy amable, Sandra. acotando a la parte que indicó el compañero sobre su consulta respecto a materializar un chat para el cobro de una deuda. Pero me parece que había una sentencia en donde hablaba del tema de la materialización de los chats, en donde también es como, no recuerdo el número realmente, donde indicaba que se violaba el derecho a la intimidad porque la otra persona no acepta por ejemplo, que yo haga la materialización. Si bien es verdad, es mi teléfono, es mi chat, pero recordemos que la conversación era entre dos personas. Ujú. Ahora. Bueno, no sé si estoy bien o estoy mal. ¿No sería más conveniente ahí una diligencia preprocesal en ese caso, por ejemplo, para poder tener como mayor prueba para el cobro de ese dinero? Bien, Sandra, excelente mm, tu observación. Y te juro algo que aquí ya depende de la estrategia de cada abogado. Efectivamente, por ejemplo, si yo tengo una deuda, en ese caso, como tú me la mencionas, yo sí optaría primero por hacer una diligencia previa donde solicito al juez que haga una metapericia, o sea, que haga una pericia que primero respetando la cadena de custodia. No es lo mismo que el COGEP, con el Código Orgánico Integral Penal es muy diferente, pero llegamos a lo mismo, que vamos aquí a buscar la verdad de los hechos, hacer justicia en base ¿qué? A lo que había manifestado, en base, por ejemplo, a la veracidad de la prueba. Por ejemplo, si el juez te da paso para hacer una diligencia previa y que se materialicen dichos chats, que incluso no solo te va a materializar dichos chats, sino que, por ejemplo, te va a decir el teléfono de la persona le corresponde a tal persona, es la misma persona que consta como dueña. Lo importante es que demostrar que el origen de los chats tiene esa credibilidad para que pueda ser ejecutado o también producido en prueba en un juicio, en este caso civil. ¿Sí? Pero, a ver, pero ahora vamos a poner en el caso de que tú eres la demandada. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le vas a solicitar? Al momento de contestar la demanda, tú vas a solicitar esa metapericia que el juez te la ordene para que tenga que la cadena de custodia, ¿no es cierto? Obviamente poniéndonos en el otro panorama. Pero entonces, sí, yo en el campo civil, ¿qué es lo que se hace? Mira, y en el COGEP hay una parte que se llama diligencia previa para no perder para que no se pierda la prueba. Se pide una diligencia previa ya que los juicios civiles demoran hasta 10 años, ¿no es cierto? Entonces, sí, es muy necesario trabajar con estas diligencias previas que nos anticipan. Aunque también, por ejemplo, mira, se trabaja con diligencias previas para la cuestión de alimentos, ¿no? Pero eso es para poder oficiar a ciertas instituciones, ¿no? Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y obviamente para evitar si hay parece que ya esta sentencia ya fue dada de baja porque un tiempo no, las notarías no estaban materializando, pero actualmente ya están materializándose debido a que parece que hubo no estoy bien en el dato, pero parece que ya hubo una sentencia que dio de baja esa. Entonces, sí es prueba la materialización ante una notaría de los chats de WhatsApp, incluso para reconocer la obligación de una deuda.
Pero si tú, como defensa, como estrategia de defensa, aplicas, por ejemplo, una diligencia previa para hacer un peritaje y que ese peritaje sea sustentado oralmente en audiencia, con esa la prueba tuya es irrefutable y tiene que ser admitida a juicio. Muy bien, doctor. De Gracias, esta manera, Génesis. pues damos por cerrada esta ronda de preguntas. Nuevamente, mi doctor, agradecerle por su predisposición para compartir sus conocimientos, su experiencia con cada uno de los participantes, porque aquí hay profesionales y estudiantes del derecho. Agradecemos su predisposición y asimismo deseándole éxitos en su vida profesional, ¿no? Mi estimado doctor, de esta manera lo despedimos y que tenga una linda noche. Muchas gracias. Muy amable, una linda noche con todos, que se cuiden. Un lindo fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Muy bien, mis estimados participantes, de esta manera pues damos ya por finalizado el curso práctico especializado en Derecho Procesal Penal y Tránsito, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por participar de este evento y se estarán viendo las clases grabadas de los 3 días por el chat grupal de WhatsApp. Así también los invitamos a seguir nuestra página de Facebook para que estén al pendientes de cualquier evento a realizarse. Eh, las páginas oficiales serán siempre las de Facebook, ¿no? Así que cordialmente invitados a que las puedan seguir. Centro Integral de Capacitación Profesional del Ecuador. En estos momentos voy a poderles compartir el link de la página para que lo puedan seguir. Y sin nada más que decirles, les deseamos éxito. El envío de las certificaciones para aquellas personas que pagaron se les estará haciendo llegar entre el día de domingo, lunes y martes, ¿ya? Así que no se preocupen por aquello, se estará coordinando el envío también en el grupo de WhatsApp, avisándoles las fechas de envío, mis estimados participantes. Em, Sin nada más que decirles, pues muy buenas noches. El día de hoy no habrá link de asistencia, así que no se preocupen por eso. No habrá link de asistencia. eh, y de esta manera, pues, los despedimos, esperándoles en un próximo evento académico. Gracias. Buenas noches.